¿Cómo les va, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos ya en el día 4 de este reavivados que estamos haciendo en la iglesia y habla de la familia misionera. Ustedes saben que da varios versículos y uno de ellos está en Josué, capítulo 24, versículo 15, y habla cuando Josué se está despidiendo, pero habla en nombre de su familia, ¿no? Y él dice, pero si niegas servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. O sea, toma una decisión. Y esta es una decisión que viene para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante? O sea, hay decisiones que uno puede tomarlo a largo plazo, con proyectos de a largo plazo, pero con Dios es en el momento. Por decir ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar así, viendo a ver qué pasa, todo, ni fríos ni calientes, o vamos a decir, no, hay que servir al Señor. Y si ya lo estamos haciendo, amén. Y si todavía no hemos decidido, hay que tomar una decisión en cuanto a servir al Señor. Vamos a ser misioneros en el Señor. Ahora, lindo sería servirle de manera completa, ¿verdad? O sea, a tiempo completo me estoy refiriendo. Porque si bien es cierto, como familia, nosotros servimos a Dios. A veces en el trabajo hablamos a alguien, en el momento que tenemos tiempo, pero hay algo que nos limita, que es el trabajo. Pero no por eso nosotros no podemos dejar de hablar de Dios. No por eso a la persona que a veces decimos, ya le he dicho como 100 veces, ya sea a mi patrona o a mi hermano, y no me escucha. Entonces a veces nos desanimamos, entonces dejamos de ser misioneros, porque el misionero en todo momento está hablando. Una familia misionera, todo momento es oportunidad para decirle algo. No ir hinchando, ¿no? Sino decir, Señor, ¿qué palabra digo que sea tocado por el Espíritu Santo? Que pueda decir, bueno, sí, me parece que acá me quiere decir Dios algo. Entonces, Josué le dice, elijan, ¿a quién van a servir? O van a optar, dice, por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates. O sea, está hablando de retroceso, o van a retroceder como eran antes a quienes servían, o preferirán a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. O sea, en el presente, nosotros también vivimos y podríamos ver alrededor y es fácil distraerse e inclusive retroceder, pero hay que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Y Josué dice, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Que tú puedas tomar esa decisión, hermano. Más que nada, hermana, como en la iglesia. En la iglesia necesitamos y Dios quiere también que tomes esa decisión. Dice en el Proverbios 24:27. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso construye tu casa. O sea, todo tiene una preparación y este es el momento que nos debemos preparar, porque uno no va a cosechar sin haber sembrado, sin haber alistado el campo, ni tampoco siembra sin tener la semilla. Entonces, acá habla de un momento de preparación y este es el momento de prepararnos todos estos días, de orar por todos los motivos que nos piden. Por decir, el motivo de hoy es para que los padres y las madres sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el otro motivo para orar es por hijos que honren a Dios y a sus padres. Y saben que hoy en día está pasando eso porque hay menos importancia por estudiar la Biblia, por buscar de Dios. Por eso el corazón del hombre se está enfriando y se está tornando a ser frío. Y la maldad está en todo lugar. Entonces nos pide que oremos. Oremos para que el Señor se manifieste, porque el Señor no va, el Señor quiere hacerlo, pero nada lo hace si no es si nosotros no lo pedimos. Si nosotros no queremos, pues nosotros queremos y hay que pedirle al Señor. Y seguir orando por los 5 amigos o 5 familiares o 5 personas por las cuales hemos escrito en el folletito, ¿no? En el papelito ese que tenemos, hemos escrito orar para salvar por 5 personas. Yo escribí por más y sigo orando por ellos, ¿no? Dentro de ellos tengo familiares míos, a mis hermanos. Y dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, que se está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y le repetirás a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre nosotros nos encontramos con alguien y empezamos a hablar de muchas cosas, empezamos a hablar de esto, de lo otro, de aquí, de allá. Pero dentro de eso también en esas conversaciones tiene que estar lo que Dios ha hecho en mi vida, hablar de algún testimonio, hablar de algo que Dios necesita. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces también habla de Proverbios capítulo 6, versículo 20, donde dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Familia misionera. No seríamos familia misionera si solo una parte va a la iglesia y la otra parte, ya sea papá o mamá, se va por otro camino. Pero si hay alguien que está así, el Señor también pide que ores por tu cónyuge, por tu pareja, por tus hijos, para que un día te acompañen en la iglesia y estén llevando el mensaje. Y se cumplirá lo que dice el Señor, para que nosotros obedezcamos el mandato, para que nuestros hijos obedezcan, dice, ¿no? Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peor que los incrédulos. Este versículo a mí me toca un poco, porque, porque he escuchado a muchos hermanos y a veces yo he caído en lo mismo, de decir, no creo que Dios salve a, a mi esposo. No creo que ese está más duro que la piedra. Y a veces lo que hablamos se cumple. Nosotros no debemos hablar eso, porque al hablar así, no conocemos la voluntad de Dios. Jesús un día le dijo, ustedes erran, le dijo a los discípulos, porque no conocen el poder de Dios. Y a veces lo declaramos encima. Pues el Señor nos invita a que nos podamos corregir, porque ya desde ese punto no estamos velando por nuestros seres queridos. Desde ahí, por los que queremos que también se salven, que un día estén en la iglesia. Entonces decimos, no creo, ¿qué va a hacer? Es duro, no te va a escuchar. Ya no estamos hablando la misión, la familia misionera que debemos ser. Estamos totalmente sin fe, sin confianza en Dios. Y somos peores que los incrédulos, dice de ahí. Y después también se refiere ya pues a todo lo que uno tiene que hacer para que su familia salga adelante. Dios no es dar mucho, no es dar lo que no tienes, sino dar lo poquito que uno tiene, pero con calidad, sea de tiempo, sea de trabajo, sea de dinero, ¿no? Eh, dice la familia piadosa, habla un poco de la familia piadosa, dice, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, ¿no? Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento que la fe religiosa de las santas escrituras. ¿No? Por eso es necesario la educación cristiana. Por eso es importante que nosotros estudiemos constantemente. Nosotros a veces, yo veo, observo, hasta en mí mismo, en mi casa, queremos que nuestros hijos aprendan, queremos que sigan estudiando, que saquen buenas notas y por eso a veces les compramos de todo, lapiceros, sus cartucheras, su tijera, de lo mejor, a veces buscamos, nos esforzamos para hacer todo eso. Pero y cuando se trata de aprender de Dios, de estudiar para que conozcamos más de Dios, para que tengamos una buena educación cristiana en cuanto a la palabra de Dios, y a veces no tenemos ni cartuchera, ni lápiz, nada, descuidamos un poco eso. Y al hacer eso ya no somos un buen ejemplo para nuestros hijos. Y por eso es que nuestros hijos, ellos ven lo que nosotros somos, pero cuando nosotros hacemos realmente con lo poquito que tenemos, por eso yo me acuerdo mis épocas que iba a la escuela de niño, no llevaba, el otro día hablando con mis hijos nos reíamos, porque le decía, no sacándole en cara, sino hablando tranquilamente, ¿no? Y para reírnos decía, por lo menos ustedes llevan su cartuchera de este, del otro. En cambio yo no, a mí me daban una bolsita y ya llevaba mi cuaderno, todo. Y le digo, y llevaba mi lápiz y mi goma acá atado. Y mi esposa dice, claro, porque tu papá lo perdía. Sí, yo lo perdía. Me acuerdo que perdía mis cosas. Pero, ¿saben? El tiempo pasado ha cambiado. Hoy en día tenemos otra forma de podernos educar. Pero nosotros también tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que tener una norma elevada. Dice,
Nunca hubo antes tanto en juego, nunca dependieron resultados tan importantes de una generación como de la que ahora entra en el escenario de acción. Ni por un momento debe pensar los jóvenes que pueden ocupar aceptable algún puesto de confianza. Habla acá de que yo cuando observo en la iglesia, hermanos, los jóvenes cuán importantes son. Por eso el llamado especial es hacia los jóvenes. Cuando los jóvenes trabajan, hacen alguna actividad, ¿cómo les siguen todos? Inclusive hasta los grandes. Nos gusta cómo se emocionan, cómo trabajan, con qué, a veces con temor, pero con sinceridad lo hacen. Y los niños también se acoplan a eso y les gustan los jóvenes. Yo, en cambio, cuando salgo a cantar algo, a veces los niños ya no me siguen. Si aparece otro joven, ya menos, ¿no? Pero la verdad que los jóvenes hoy en día están siendo más tentados para estar lejos de la iglesia. Yo agradezco porque en la iglesia nuestra tenemos muchos jóvenes y sigamos velando por esos jóvenes. Por eso en la acción misionera nos pide que invitemos a alguno de nuestros 5 amigos a participar de un culto de puesta de sol, de una comida de casa en el próximo sábado o de un grupo pequeño. Nosotros, gracias a Dios, tenemos grupos pequeños. Sigamos cultivando ese grupo pequeño. Ayer estuvimos en un grupo pequeño celebrando el bautismo de uno de sus integrantes, que es el grupo León de Judá, donde estábamos ahí compartiendo. La verdad que estábamos muy contentos de cómo Dios, a través del grupo, de los hermanos, de todos, ¿no? Quiero terminar, hermanos. La lección habla que debemos ser mayordomos de la gracia. La obra que más de cerca les toca a los miembros de nuestra iglesia es interesante por los jóvenes, decíamos, ¿no? Pero debemos ser mayordomos de la gracia. ¿En qué sentido? No debemos estar siempre, todo el tiempo para condenar, condenar, condenar. No, debemos ser mayordomos de la gracia, en que la persona que se equivoque, o si yo me equivoco, saber que puedo ir a Jesús y decirle, Señor, arrepentirme. Tal vez nosotros podemos guiar en el proceso de arrepentimiento, aunque ese trabajo también es un trabajo del Espíritu Santo. Pero en todo momento debemos ser mayordomos de la gracia, no de la condena, no del miedo tampoco. La verdad que a mí a veces digo, ¿cómo quieren convencer con el miedo? El miedo dura poco, hasta que dure el miedo. Cuando el miedo se va, ya está. Lo que debemos hacer es de la gracia, de decir, Señor, mira cuánto has hecho, o cómo me das esta oportunidad. No lo merezco, pero tú, a pesar de eso, aún sigues dándome nuevas oportunidades para seguir adelante. Entonces, a partir de eso uno llega a cambiar, llega a mejorar su vida, llega a ser diferente. No solo uno mismo mostrando, siendo mayordomo de gracia, sino también llevando a las personas. Debemos hacer un culto familiar en todo momento. Si no es por la noche, tiene que ser por la mañana. Deben ser cortas, deben ser animadas y debemos leer una porción de la Escritura, ¿no? No debemos hacer algo donde vengan, vamos y todo, ¡ay, qué horrible! No, ameno, pequeñito, cortito. Yo a veces estamos tan cansados, lo que hago es escucho alguna grabación como mi historia preferida de Jesús. ¿Saben por qué? Porque eso marcó mucho en mi vida. Cuando yo era niño y mi papá y mi tío iban a la iglesia, ellos tenían los cassettes, había unos cassettes en donde se grababa, podían grabar mi historia preferida de diferentes historias de la Biblia que pasaba ahí. Y me gustaba mucho la historia de Jericó, confrontación en Jerusalén, la fe de una madre sirofenicia. Después Jesús médico. Me recuerdo tanto de la niñez, mira, de lo que yo escuchaba, porque justo ya cuando íbamos a acostarnos ya a dormir ponían eso, ¿no? Y yo escuchaba todo eso hasta que la radio era automático, el cassette terminaba y se apagaba solo. Entonces yo escuchaba y cuando se apagaba ya me dormía. También era una forma de hacer un culto, ¿no? Porque eso quedaron grabado en mi mente y por eso hoy en día cuando hablo de eso viene rápidamente porque es como que quedó grabado en mí. Hermano, es muy importante que tomemos una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Cada uno de nosotros podamos contar de que a veces nos equivocamos en tomar algunas decisiones. Yo me equivoqué, pero doy gracias a Dios que en su momento, cuando volví a retomar una buena decisión de seguirlo a Él en el camino, no puedo arrepentirme, no puedo decir que hasta hoy me ha ido mal. Por el contrario, ha habido muchas pruebas en las cuales el Señor me ha ayudado a salir sobre adelante.
como persona, como padre, como hijo y también como esposo y también con mi familia junto con mis hijos. Así que vamos a hacer una oración en este momento para decirle, Señor, renovamos nuestro compromiso hacia ti. Querido Señor, que moras en las alturas de los cielos, querido Padre Celestial, queremos ser una familia misionera. Queremos que nosotros participar en tu obra misionera, ya sea en el trabajo, en el colectivo, en donde estemos, en todo momento y sobre todo en tu iglesia. Y ayúdanos también que nuestros hijos puedan ser misioneros, puedan en el trabajo que les toque estar cuando sean grandes, ellos puedan también compartir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Nos vemos mañana